aumento de combustibles y también la falta de combustible que se ha expresado en estas últimas semanas en nuestro país. Las zonas van variando, ¿no? Los valores en nuestra Argentina son disímiles en distintas provincias. Nos vamos a ir directamente a Jujuy. Allí la falta de combustible podría afectar a las actividades productivas y al servicio de transporte. El dato en Jujuy, la nafta super el litro se vende a 127 pesos. Alfredo González es titular de la Cámara de Combustibles de Jujuy. Está en contacto con nosotros. Alfredo, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, gracias por el tiempo y la comunicación. Bueno, ¿cuánto es la afectación, Alfredo, de esta falta de combustible allí en Jujuy? A ver, el problema más grande se viene dando en lo que es gasoil, tanto gasoil común como gasoil premium. En las naftas no tanto, en la nafta el abastecimiento es normal, pero esto se viene dando ya hace unos 20 días más o menos y se viene agravando cada vez más porque no encuentran una solución al problema. En realidad se da en todo el país, hay zonas más afectadas que otras. Jujuy es una zona que en este momento se va a empezar a poner crítica porque empieza ahora la época de la zafra, que es donde empieza el consumo fuerte de la provincia. Bien, y a partir de esto también con valores de 127 pesos, decíamos, el litro de súper. El aumento también genera, me imagino, una situación de tensión allí en la provincia, Alfredo. Sí, en realidad el impacto fuerte que se viene dando, que es en todo el país, es que el gasoil mayorista está entre un 30 y un 40% más caro que el gasoil minorista, que es el gasoil de las estaciones de servicio. Entonces, si una empresa tiene que salir a comprarle a la petrolera o salir a comprarle a algún mayorista el gasoil a 150, 160, 170 pesos, inclusive hasta 200 pesos se llegan a conseguir en los mayoristas, obviamente que no va a querer ese gasoil cuando podés comprarlo a 120 pesos en una estación de servicio. Claro. Más problemas para el interior, Alfredo, porque pensaba también con lo grande y extenso que es nuestra Argentina y la gran diferencia que tienen los precios en las provincias. Y en las mismas provincias con precios distintos también. Conseguir el combustible es todo un suplicio, ¿no? Sí, conseguir acá en Jujuy el combustible es muy difícil, incluso en la frontera, y se ve muchísimo cómo pasan los camiones llenos de gasoil que se van a Bolivia, a Paraguay, porque ellos vienen, lo compran a precio, incluso a 170 pesos, que es el precio que lo vende la petrolera, o 180 pesos, sigue siendo más barato que lo compran ellos en sus países, y se llevan todo el combustible. Y es increíble que hasta el día de hoy no se haya hecho nada para evitar este tipo de salidas del combustible en el país cuando lo necesitamos para producir. La afectación de las estaciones de servicio de banderas blancas también, Alfredo, imagino de ser muy complejo la situación para ellos. Para las estaciones de bandera blanca es crítico porque ellos conseguían el combustible a través de los mayoristas o a través de algunas petroleras que les vendían a estas estaciones, y hoy tienen que salir a comprar el gasoil a 160, 170 pesos o lo que consigan, y a qué precio lo tenés que vender para poder ganar algo de plata y poder pagar los sueldos. Es mejor ni siquiera comprarlo si tenés que competir contra los precios de las otras petroleras que hoy en el surtidor lo tienen en 120, 125 pesos al litro. ¿Habrá alguna posibilidad en algún momento, algún camino allanado para encontrar precios más estables en distintas provincias, en distintas localidades, para que no varíe tanto, ¿no?, el precio del combustible en Argentina? ¿Habrá un camino, Alfredo, que se pueda buscar en torno a eso? Nosotros llevamos años hablando de este tema con la petrolera, sobre todo con YPF, hablándolo con el gobierno, incluso el gobierno de la provincia está empujando mucho para esto, para que el combustible salga lo mismo en todo el país, ya que es un país federal. Porque en Capital Federal tienen que pagar el combustible más barato, encima no tienen problemas de abastecimiento, porque hoy en Capital Federal no sienten esta falta de combustible, y los que pagamos todo el costo de todo esto somos las provincias del interior, que lo encontramos más caro, no encontramos el producto, y encima te enterás que en Buenos Aires sí lo tienen y lo tienen más barato.
Pensaba en esta situación también, ¿no? La situación del paro de transporte, y ahí se manifestaban también el tema de los subsidios, el tema del federalismo, y bueno, se buscaba una ley aquí, ¿no? Los intendentes, por lo menos de las provincias, están buscando una ley para tratar de equiparar esta situación que sea un poco más regular de los subsidios en la Argentina. Pero lo que hablas es cierto, Alfredo, hay una discusión hace mucho tiempo en nuestro país que parece no tener solución, que el AMBA se termina beneficiando básicamente con el valor de los combustibles y también con el stock de producto, y otra Argentina, que es la nuestra, que es la del interior profundo, tiene estas discusiones en forma continua sin una solución, ¿no? Así es, nosotros se lo hemos planteado tanto al gobierno nacional como al gobierno de la provincia para que impulsen esto. Se lo hemos dicho a la petrolera siempre muestra su voluntad, entre comillas, de querer solucionar esto, pero la realidad es que hoy la decisión de este tema pasa por el gobierno nacional y las petroleras. Tienen que dejar de tener este diferencial de precio y empezar a cobrar el combustible como corresponde, igual en todo el país. Si el combustible sale de Córdoba, sale de Mendoza, sale de Tucumán, sale de Salta, no sale de Capital Federal. La excusa de que el combustible se vende de acuerdo a la distancia de Capital Federal no tiene que ver con una cuestión de flete si el combustible no se saca de Capital Federal. Es más, hay que llevarlo a Capital Federal. Sí, exactamente. Por eso digo, esas excusas se caen por el propio peso. Tercer sube en 2022, el precio todavía no está en los valores que ustedes pretenden. Alfredo, ¿cuál es el número en función a la inflación que tiene la Argentina que se empieza a buscar para el valor del litro? A ver, de mayo a mayo del año pasado a hoy, el combustible subió un 32% en el caso de Jujuy. La inflación de ese mismo periodo fue arriba del 60%. Si eso compara con la inflación, si uno lo compara con los salarios, que es el costo más fuerte que tiene una estación de servicio, los salarios del año pasado subieron un 57%, y este año ya tienen pactado una suba del 48% con renegociación en noviembre. Bajo esa perspectiva, los combustibles tienen un atraso de más de un 30 o un 40%. O sea que estamos pensando, de cara a fin de año, digamos, el segundo semestre de este año, se irá buscando de a poquito ese número, ese 25, 30 de desfasaje que tiene el precio del combustible. Y es que en la medida que no se busque igualar el precio a valores internacionales, va a seguir habiendo desabastecimiento. Argentina importa más del 30% del combustible que consume, sobre todo en el gasoil premium. En la medida que el gasoil premium internacionalmente sea más caro que lo vendemos acá, nadie va a querer importar ese producto, por ende va a haber faltante de producto y por ende vamos a seguir teniendo estos problemas y se van a agravar en el futuro. ¿Usted piensa, Alfredo, que con esta situación de un ajuste de precio, eso demanda en forma directa de stock de producto? ¿Estaría la solución allí en forma directa con el precio? No va a ser instantáneo, esto no es que uno cambie el precio y al día siguiente aparece el combustible. Una vez que se decide seguir un sendero de precios, que se decide tener una visión de mediano y de largo plazo sobre cómo va a ser el precio del combustible, vendrán las inversiones, vendrán las petroleras que decidan importar el combustible para venderlo, vendrán las inversiones en refinación que hacen falta en Argentina para llegar a cubrir la cuota de lo que consumimos internamente, pero todo nace con el precio. En la medida que no haya un precio razonable marcado de acá a mediano, por lo menos los próximos años, no podemos pretender que alguien quiera hacer la inversión para perder plata. Alfredo, con números inflacionarios que algunos economistas manifiestan en un 70% más anual, ¿no? El número de inflación. No se sabe, es una caja de sorpresa esta Argentina. Todos los meses nos sorprende con los números inflacionarios. Allí, ¿cuánto ha calado esta situación económica, inflacionaria, los bolsillos de los argentinos en la carga de combustible? ¿Ha tenido alguna afectación directa esta situación económica? Sí, a ver, desde la pandemia en realidad que ya se viene notando en las estaciones de servicio que el consumo se reduce al consumo de primera necesidad, que es el consumo que uno carga, lo que necesita para moverse y lo que necesita para llevar a los chicos al colegio, para ir a trabajar y volver a su casa. Ya no existe el consumo de recreación, de lleno el tanque ya que estoy y el fin de semana me voy a dar una vuelta y ya que estoy
consumo. El consumo ese desapareció durante la pandemia y hoy no se ha vuelto a ver. Hoy la mayoría del consumo es productivo y de primera necesidad. O sea que cuando cambia el precio es muy poco el volumen que cambia en una estación de servicio producto del aumento de precios. Las estructuras de las estaciones de servicio post pandemia, Alfredo, han recuperado capacidad operativa, pero ¿cómo están las estaciones, las estructuras allí en su provincia con la situación económica? Hay varias realidades. A ver, las estaciones de bandera, sobre todo las YPF, han recuperado su volumen, están hoy en volúmenes prepandémicos, con algunas bajas por cupificaciones de la petrolera, más que nada, que la petrolera ha decidido bajar esos cupos. Otra realidad distinta es la de las otras petroleras, por ejemplo Action o de Refinor o Puma o cualquier otra refinería, que les han reducido sustancialmente los cupos. En el caso de Refinor, la baja del cupo fue de un 30, un 40% y hasta 50% en algunos combustibles, lo que a las estaciones que venían recuperándose la deja en una situación muy complicada. Y el caso de Las Blancas, que es el caso más grave, es el caso de que ni siquiera consiguen combustible, o si lo consiguen a precios que después no pueden comercializar. Por ende, están con el mínimo stock de combustible para sobrevivir, o lo venden a precios muy por arriba de lo que es un precio de una petrolera. Alfredo González, bueno, esperemos que esta situación tiende a solucionarse. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Saludos.